Gloria a Dios, mis hermanas. Ya empezamos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Buenos días a todas. Gracias, hermanas, si usted ya se está conectando. Que el Señor les bendiga. Estamos este día una vez más. Ya es viernes, dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Gracias a Dios estamos ya en nuestra sección de Café con Dios. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo por este día que nos ha permitido estar aquí con ustedes, el poder compartir una vez más la palabra de nuestro Dios. Me quiero dar gracias, hermanas, por cada una de ustedes que ya se ha conectado. Gracias. Ayer ya no revisé si se anunció, pero yo espero que las hermanas hayan recibido la notificación. Yo espero que usted se esté conectando y se deleite con la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Amén. También espero que ya se haya hecho su cafecito, que ya lo esté disfrutando, se esté en ese ambiente propicio para poder tener esa comunión con Dios y para poder entender su palabra. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pues quiero dar gracias a nuestra hermana María Torres, que el Señor la bendiga. Mi hermana María Torres, usted sé que es fiel a estos devocionales, muchas gracias por ello. Maurice González, Dios me la bendiga, mi hermana Maurice, que también la paz del Señor sea con usted, mi hermana. También nuestra hermana Sonia Castillo, Dios le bendiga, hermana Glory Fanny, dice, gracias. Que el Señor le bendiga a mi hermana Socorro, cafecito, amén, bendiciones desde Monterrey, gloria a nuestro Señor Jesús. Nuestra hermana Angélica Fernández también, que el Señor la bendiga. A cada una, hermanas Jael Sánchez, Dios te bendiga, mi hermana Celia Orozco, Dios le bendiga, bendiciones, Celia, Dios te bendiga. María Torres, también gracias por estar ahorita conectadas con nosotros. Yurot Rodríguez, gracias, hermana, Dios la bendiga, que el Señor bendiga sus vidas. Nuestra hermana Lidia Magallones, nuestra hermana Teresa Serrano, cada una de las hermanas que ha estado siguiendo estos devocionales, hermanas, es increíble, pero ya llevamos 2 años en devocionales, ya gracias a Dios estamos pues ya demasiado familiarizados, ¿verdad?, con estos devocionales. Ya se ha convertido en parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina, y gracias, hermanas, por continuar conectándose con nosotros, amén. María Rigoberto, Dios la bendiga, buen día, mi hermana, la hermana Evangelina Galván, Dios te bendiga, bendiciones, amén. Vilma Casabona, Dios la bendiga, mi hermana Marlene de Baum, Dios me la bendiga, mi hermana Marlene. Y así a cada una de ustedes, hermanas, gracias por estar con nosotros. Ya tenía rato que no hacía los saludos, no veía exactamente quién se conectaba. Después veo los devocionales y veo sus comentarios, pero es bonito saludarles desde este momento, saber que están conmigo, saber que están escuchando y sobre todo, hermanas, saber que ya somos un grupo de hermanas, más que de hermanas amigas. Amén. Ya estamos en esa etapa de que ya creo que aunque no nos conocemos todas en persona, ya nos sentimos identificadas las unas con las otras. Y eso es tan importante, hermanas, porque el pueblo de Dios eso es lo que tiene. El pueblo de Dios es a nivel de todo el mundo. Así que tenemos esa gran bendición hoy de que a través de estos medios podamos salir a otras partes, podamos conectarnos con gente de nuestra misma fe. Gracias a nuestro Dios, yo una vez escuché de la hermana Rosario Díaz que decía, yo conozco gente de otros países y ella todo lo hace a través de conectarse por internet. Y me hablan de su carga y yo tomo esa carga y empiezo a orar y empiezo a buscar a Dios por esa carga. Y doy gracias a Dios porque hay ese tipo de hermanas intercesoras. Así que, hermanas, recuerden, si usted tiene alguna petición, sabemos que es un tiempo de peticiones. Estamos en un tiempo un poco difícil en esta época, en esta etapa del año, pero que sea nuestro Dios cubriendo cada una de esas peticiones, ya sea de enfermedad, de escasez, ya sea de inmigración o deportes, ya sea de lo que sea, hermanas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, aún para guardar nuestros corazones y para también calmar todo dolor. Amén. Y pues en esta hora, hermanas, vamos a pedirle a nuestra hermana Fanny que nos ayude a entonar esta hermosa alabanza. Amén. Y pues damos gracias a Dios por la vida de cada una, hermanas. Gracias por las que se siguen conectando. Esperamos que todo sea para bendición. Amén. ¿Quieres saludar? Dios les bendiga, hermanas. Espero que esta alabanza sea de bendición
y que sepan que Dios tiene su gracia sobre ustedes, sobre sus vidas. Amén, gloria a Dios. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó con tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Amén, sí, Señor. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Amén, sí, Señor. Tú cuidas de mí. Velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque podemos saber que tenemos tu cuidado, tu amor, oh Señor, tu protección en nuestras vidas, oh Señor. Aún en la tempestad, aún en momentos difíciles, oh Señor, tú siempre estás a nuestro lado, Señor, mostrando tu poder, tu gracia, tu favor, oh Señor. Gracias, Padre Celestial, por tus cuidados, porque sabemos que como un Padre cuida a sus hijos, oh Señor, buscando que no les falte nada, buscando, Señor, siempre dar ese apoyo, Señor. Así eres tú, mi Dios. Y nosotros como padres buscamos dar buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos, oh Señor, cuanto más tú, oh mi Dios, que eres bueno, Señor, no procurarás el bienestar de nosotros, Padre. Gracias, oh Señor. Gracias por ese cuidado, Señor. Gracias, oh Señor, porque en ti estamos seguros, en ti estamos, oh Señor, confiados. En ti, Señor, podemos descansar, Padre Celestial, a pesar de las situaciones como se vean, Señor. A pesar de todo, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ve, Señor, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos, oh Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gloria a nuestro Dios, hermana. Realmente para estos tiempos tenemos que recordar esto. Él es el que cuida de nosotros. Amén. Él es el que nos está dando siempre, cada día, el respaldo, la ayuda y pues confiar en ello más que nada. Amén. Si usted tiene alguna petición, hermana, se quiere ponerla en este momento, Fanny les va a estar tomando. Y al final nos vamos a unir todas, hermanas, todas, a orar por esta petición. Sabemos que la oración en unidad tiene poder. Dice la palabra de nuestro Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Y nosotras, a pesar de que es a través de un medio virtual, aún así estamos congregadas en su nombre y vamos a creer en sus promesas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanas, pues vamos a iniciar nuestra lección de hoy. Voy a continuar con profecía. No estoy hablando exactamente de profecías que se van a cumplir o de situaciones, sino de saber reconocer la profecía, saber reconocer los tiempos en los que estamos viviendo, hermanas, porque desgraciadamente cada situación que pasa en el mundo
Si hay un terremoto en un lugar, ya se levanta algún profeta a decir que ya va a acabar el mundo. Si hay un maremoto en otro lugar, ya se levanta otro profeta por allá diciendo que ya para tal fecha se va a acabar el mundo. Y cada situación que va pasando, se levantan profetas diciendo y avisando que ya se va a acabar el mundo. Yo tenía 6 años más o menos, recuerdo que mi mamá nos comenta que hubo la oportunidad de ellas iban a comprar un terreno y estaban buscando un terreno para vivir. Y llegaron a un lugar donde los terrenos eran muy económicos. Entonces ella le dijo a su cuñada, le dice, ¿sabes qué? Mira, en este lugar se ve que están dando bien económicos los terrenos. Si tú quieres, podemos ir a buscar y todo. Pero en ese tiempo había un fuerte rumor de que se iba a acabar el mundo. Un rumor muy, muy fuerte. Y dice que mi tía solamente le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir en nada porque ya se va a acabar el mundo. Ella no aprovechó esa venta de esos terrenos. Y ya mi mamá compró su terreno, construyeron su casa. Bueno, esa casa ya se vendió, ya han vivido muchas familias detrás de esa casa. Y hasta el día de hoy no es que no se va a acabar el mundo, es que la profecía de nuestro Dios tiene que seguir su curso. No es cuando la gente quiera o cuando la gente diga. Desgraciadamente muchas veces las personas se dejan llevar por ese tipo de rumores de tal manera que los atemorizan y los paralizan completamente. Yo quiero contarles una historia que está precisamente en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. Encontramos la historia de otro profeta, de un profeta llamado Hananías. Amén. Cuando el pueblo de Israel se hallaba cautivo en Babilonia, por el imperio de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, hermanas, como sabemos, mucha gente fue llevada a Babilonia. No nada más el pueblo de Israel, esto es lo que yo quiero que sepan. Cuando ellos cautivaban esos imperios, llevaban a otras naciones también a sus imperios. Ellos conquistaron Israel y dice la Biblia que ellos eligieron inclusive a la gente que se llevaban, gente inteligente, príncipes, gente importante, y dejaban a otro grupo de pueblo en esa ciudad que ya habían derrotado. Y se los llevaban cautivos. Pero una de las cosas, hermanas, es que ellos saqueaban los templos. En ese tiempo, cuando los pueblos conquistaban a una nación o a otro pueblo, no solo los atacaban militarmente, su punto de ataque principal eran los templos de las naciones, de las ciudades. Acordémonos que en ese tiempo una deidad era muy importante. Así que lo que ellos hacían era saquear los templos, derrotar, como diciendo, te voy a derrotar a tu Dios, porque ellos sabían que si ellos veían derrotados a sus dioses, esto iba a bajar totalmente la moral del pueblo. Ellos sabían que esto iba a quitar el ánimo, a traer en ese pueblo ese desánimo de ver a sus dioses derrotados. Es por eso que estos imperios, cuando entraban a atacar un pueblo, no solamente peleaban con los militares, sino que otra de las partes era el saqueo del botín, de las cosas que tenían, y la destrucción de los templos, la destrucción de los dioses, porque esto ayudaba a que la moral del pueblo se bajara totalmente. Bueno, pues así pasó. Ellos, para Israel, el saqueo de su templo, hermanos, por Babilonia, dice la Biblia que ellos fueron saqueados y todos los utensilios sagrados del templo de Israel fueron tomados por Nabucodonosor. Y esto para Israel era una gran vergüenza, porque ellos no tenían una imagen de Dios, pero los utensilios sagrados eran especiales. Así que ellos sentían una gran vergüenza, ellos sentían que habían derrotado a Dios casi. Aún no conocían al Dios que tenían. Ellos estaban asegurados de que Dios siempre había sido el que había derrotado a otros dioses. Acordémonos de cuando en Egipto, cómo Dios avergonzó todas sus deidades a través de las 10 plagas. Recordemos cómo también en aquella ocasión que se llevaron el arca del pacto, y que dice la Biblia que llegaban y encontraban al Dios Sagón, me parece, hincado delante del arca, y ellos lo levantaban y él se volvía a hincar.
Así que ellos sabían que el Dios de Israel no podía ser derrotado. A veces los pueblos tenían miedo solamente porque sabían que el Dios de Israel los apoyaba, que el Dios de Israel estaba con ellos. A pesar de que ellos caían y fallaban muchas veces, Dios siempre volvía a restaurar a Israel. Así que esta vez, hermanas, cuando ellos vieron su templo destruido, cuando ellos vieron lo más sagrado que ellos tenían robado, el pueblo de Israel estaba totalmente desmoralizado. No sabían qué hacer, se sentían mal. Amén. Por lo que Hananías, hermanas, este profeta del que les hablo, sintiendo la baja moral del pueblo, quiso hacer una buena obra. Y él quiso profetizar. Y él profetizó de esta manera, dice en Jeremías 28, del 2 al 4. Levantó su voz y profetizó. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar, para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová. Porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los... Bueno, hasta aquí les voy a dejar primero, hasta esta parte. Yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Estas fueron la profecía que Hananías, dice la Biblia, que delante del pueblo, delante de los sacerdotes, y estando ahí presente el profeta Jeremías, empezó a dar como profecía. Él le empezó a decir: en 2 años, todo lo que se robaron va a regresar otra vez a la casa de Dios. Y todos los príncipes que se llevaron y todo el pueblo que fue llevado cautivo van a regresar otra vez a Israel. En 2 años. Y Hananías se atrevió a decir: esto es lo que dice Jehová. Ahora, vamos a ver la respuesta de Jeremías. Amén. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Él sabía que el pueblo necesitaba oír palabras positivas y tal vez pensó que darles un rayo de esperanza sería bueno para ellos. Hananías sentía que necesitaba animar al pueblo. Hananías pensaba que la moral del pueblo estaba tan abajo que él necesitaba dar una palabra que levantara al pueblo. Amén. Así que al oírlo Jeremías, hermanas, él contestó con mucha prudencia. Y vamos a ver en Jeremías 28, del 6 al 8. Amén, así lo haga Jehová. La palabra de Hananías parecía buena. Al final era lo que todos deseaban. Estaban en un tiempo de cautiverio. Ellos querían salir de esa época de cautiverio. Ellos deseaban que los utensilios regresaran nuevamente al templo. Ellos deseaban que todo fuera restaurado nuevamente. Era lógico. Así que Jeremías no atacó a este profeta, sino que le dijo: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras. Pero con todo esto, oye mis palabras. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerras, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice paz, si cumple esa paz, será conocido como el profeta de Jehová, que él envió en verdad. Amén. Jeremías, hermanas, tuvo que aprender a discernir esa profecía, y eso es lo que queremos aprender en este día. Nosotros estamos totalmente bombardeados, y más ahora a través de estos medios de redes sociales, con un montón de gente dando profecías. La gente profetiza y profetiza, y yo profetizo, yo te digo, y siempre están con la palabra yo profetizo. Pero Jeremías hizo algo muy prudente. La primera es que no rechazó la profecía por temor a que fuera la profecía de Dios. Pero él dijo: amén, así lo haga Jehová. Primero.
Número 2, él dio la parte más importante de esto. Confirme Jehová tus palabras. Cuando a usted, hermana, alguien viene y le da una profecía, usted no la rechace, pero espere la confirmación de esa palabra. Pídale a Dios confirmación de esa palabra que le han dado. Dígale, Señor, me han dicho esto, dicen que es de parte tuya, yo quiero saber y quiero que tú la traigas a mí y sea la confirmación de tu palabra en mi vida. Esto es lo que hizo Jeremías. Confirme Dios, Jehová, tus palabras. Si él habló, si él ya cambió de opinión, porque lo que yo escuché de las profecías bíblicas, lo que he escuchado de otros profetas es algo totalmente diferente a lo que tú estás diciendo. Si él ha decidido cambiar de opinión, él es Dios, él puede hacer lo que él quiera, pero que confirme su palabra. Esta es otra de las partes importantes de esto, hermanas. Dice, pero con todo esto oye mis palabras, porque los profetas que fueron antes de mí, y aún antes de ti, Hananías, los profetas que fueron antes, en tiempos pasados, profetizaron guerras, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. Tal vez Dios ya cambió de opinión, que sea Dios confirmando su palabra. Porque lo que yo había leído de las profecías, lo que yo había entendido, lo que Dios me ha profetizado a mí, lo que Dios me ha hablado a mí, en el tiempo de Jeremías, acordémonos que a Jeremías le tocó profetizar. La mayor parte de sus profecías fue casi juicio contra Israel. Pero Jeremías dice, bueno, si es palabra de Dios, esta palabra se tiene que cumplir. Y después le dice, porque el profeta que profetice paz, y esa paz se cumpla, este profeta será verdaderamente enviado de Dios. Esta era la señal que Dios les dio en Deuteronomio, cuando él dijo, se van a levantar profetas en tu pueblo, pero si ese profeta habla y no se cumple la palabra, no le tengan miedo, porque ese profeta no es un profeta verdadero. Así que esto es lo que hizo Jeremías exactamente. Número 1, escuchó. Número 2, pidió confirmación. Número 3, evaluó la situación, hermanas. Él recordó las profecías escritas anteriormente. Amén. Y número 4, él expuso a Hananías y le dijo, si eres profeta verdaderamente de Dios, tu palabra va a ser cumplida. Ahora, hermanas, Hananías había dado un plazo de 2 años para su profecía, para que se cumpliera su profecía. Que iban a regresar todos los utensilios a la casa de Jehová, que Dios iba a hacer que toda la gente que se habían llevado regresara nuevamente a Israel. Pero esto no lo había dicho Dios. Y en los siguientes versículos, Dios le muestra a Jeremías y le dice, habla con Hananías y dile que yo no he hablado lo que él ha dicho. Dile que yo nunca dije lo que él ha dicho. Porque yo he decidido, esto está entre del capítulo 28, Jeremías 28, del 13 al 26, y lo voy a parafrasear, hermanas. Amén. Dios le recuerda y le dice a Jeremías, habla con Hananías, porque él ha dicho mentira a mi pueblo. Porque él le dice algo bien importante. Yo fui el que levanté a Nabucodonosor como rey de Babilonia para gobernar sobre todas estas naciones. Fui yo el que hizo esto. ¿Por qué voy a ir en contra de mi palabra? ¿Por qué voy a ir a hacer algo en contra de lo que yo ya decreté hacer? Además de esto, hermanas, él dice, para hacer cumplir su palabra, para que todos estos pueblos sirvan a Nabucodonosor. Ahora había un propósito de este cautiverio, había un propósito de haberse llevado precisamente a los príncipes de Israel al imperio. Había un propósito, hermanas, a este cautiverio. Desde los utensilios que Hananías deseaba que regresaran al templo, era un deseo humano, un deseo normal. Pero desde esos utensilios Dios empezó a mostrar su poder sobre el imperio de Babilonia. Recordemos que el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor,
un día hizo fiesta y dice la Biblia que fueron a traer todos los utensilios sagrados que se habían robado. Ellos pensaron que habían derrotado a Dios y trajeron todos esos utensilios y empezaron a tomar en los utensilios que robaron. Y dice la Biblia que mientras ellos hacían fiesta, una mano de repente apareció, yo sé que todas ustedes saben esta historia, en la pared. Y empezó a escribir y el rey se puso pálido y el rey se espantó y mandaron a llamar a los magos y nadie sabía qué era. Y en eso mandan a llamar a Daniel y Daniel da la inscripción de la pared. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Desde el momento de los utensilios ya se estaba haciendo justicia. Esos utensilios fueron para la gloria de Dios. En ese lugar de cautiverio fueron utilizados también para la gloria de Dios, para juzgar a este rey, que tal vez podría ser un rey todavía mucho más cruel que cualquier otro rey, porque ese día él murió. Dios no le permitió que su reino prevaleciera. Pero fue por haber utilizado los utensilios de los que Hananías hablaba. Él quería que ellos regresaran a casa, pero esos utensilios tenían un propósito en ese lugar de cautiverio. Amén. Si Dios hubiera seguido la palabra de Hananías, que obviamente no lo iba a hacer, ¿verdad? Pero si la profecía de Hananías se hubiera cumplido, hermanos, no se hubieran visto todos los milagros que se hicieron en el tiempo de cautiverio. Había un propósito para el cautiverio. En el cautiverio, hermanas, una vez les digo, así como en Babilonia, hermanas, pueblos eran reunidos. No nada más era el pueblo de Israel el que era llevado a cautiverio, eran otras naciones. Y esta era una manera de que Dios utilizara ese imperio para mostrar su poder como el Dios de Israel. Mientras ellos estuvieran en Israel gozando de paz, de tranquilidad, ¿cómo se dice? Sin faltar nada, de prosperidad. Simple y sencillamente, hermanos, ellos no hubieran visto los milagros que el Dios Todopoderoso hacía en este tiempo de cautiverio. En tiempos de cautiverio, hermanas, Dios mostró su poder a través de aquella historia de León y de Daniel en el foso de los leones. Son historias que hoy a nosotros nos impactan, son historias que hoy contamos, hermanas, pero fue en tiempo de cautiverio que Daniel pudo ver el poder de Dios, el cuidado de Dios para su vida, aún en tiempo de cautiverio. Fue en tiempo de cautiverio, hermanas, que aquellos 3 jóvenes fueron echados al horno y en ese tiempo, hermanas, ellos fueron librados y ni aún su cabello olía a quemado. Pero fue en tiempo de cautiverio que ellos pudieron ver este milagro. Y el propósito de este milagro no es que solamente lo vieran ellos como israelitas, porque ellos conocían al Dios de Israel y conocían los milagros del Dios de Israel. El propósito es que lo vieran todos aquellos que estaban en ese imperio, que eran diferentes naciones. Dios se daba a conocer a todos los pueblos. En tiempo de cautiverio, hermanas, el pueblo de Israel fue amenazado a ser exterminado. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él puso una joven de Esther en el reino. Y también fue mostrado el poder de Dios. Dios no fue avergonzado en ningún momento. El Dios de Israel fue avergonzado porque le destruyeron el templo. Porque Él claramente dijo, yo no habito en templo que sea hecho de manos. ¿Qué me puede contener? Ellos creían que con destruir las paredes, ellos creían que con saquear los templos, avergonzaban a los dioses falsos, pero no al Dios de Israel. Ellos no sabían que era precisamente Dios el que había orquestado todas esas cosas para poder mostrar su poder a todas las naciones. Amén. Fue en tiempo de cautiverio, hermanos, que Esdras levantó y volvió a reconstruir el templo. Fue el tiempo de cautiverio que Nehemías, en un tiempo récord, volvieron a reconstruir las murallas. Dios se siguió manifestando en la vida del pueblo de Israel, en los lugares donde ellos eran llevados cautivos. Ahí Dios se manifestaba, ahí Dios mostraba su poder, ahí Dios mostraba su cuidado. Así que, hermanas, hoy en día nos vemos en situaciones muy similares, hermanas. Al principio de esta pandemia, muchos decían, bueno, nosotros estamos librados, somos hijos de Dios, a nosotros no nos pasa nada.
Hay cosas que llegan a suceder, hermanas, pero todo lleva un propósito. Y cuando nosotros podemos identificar ese propósito, cuando nosotros podemos entender que nuestra vida está totalmente en las manos de Dios, que nuestra vida y todo lo que nosotros somos, nuestro futuro está en las manos de Dios, tenemos que depositar ahí nuestra confianza. Amén. Al principio se escuchaba mucho eso. No, aquí en mi casa no entra, no, esto pasa, no, esto aquello. Es una pandemia. Estamos dentro de este mundo. Como dicen, con nuestros cuidados o como nos podamos cuidar, debemos de hacerlo. Sin embargo, hermanos, cuando nos vemos afectados, a veces no entendemos esa situación. Pero debemos de pensar que si Dios ha permitido todo esto, es porque una de dos. O esta pandemia evitó también otra cosa más grave, que detuvo al mundo, porque el mundo iba demasiado rápido, iba haciendo demasiados planes, se estaba ya preparando muchas cosas y tuvo que haber un paro. O simple y sencillamente porque fue una forma de detener un poco a la gente que ya nada más corría hacia las cosas. Esta pandemia, hermanas, nos ha enseñado a todos, creo que muchas cosas. Y en tiempo de cautiverio Dios ha mostrado también su poder y sus milagros. Pero tenemos que reconocer ese poder, tenemos que reconocer esos milagros y no dejarnos engañar por gente que se levanta y empieza a profetizar y trata de darnos ánimo y trata de explicarnos y decirnos, mejor vayamos a las Escrituras, busquemos en las palabras de nuestro Dios nuestro refugio, las promesas que Dios tiene para nuestra vida y empecemos a declarar esas promesas en nuestra vida, en nuestra familia. Este tema se llama profecía y promesas. Una de las diferencias, hermanas, entre la profecía y la promesa es que la profecía se va a cumplir. Solo la palabra profética se tiene que cumplir. Crea usted o no la crea, se tiene que cumplir. Eso es lo que diferencia la profecía de la promesa. La promesa depende de la obediencia de nosotros, depende de nuestra fe. Una promesa de Dios se va a cumplir si nosotros creemos en esa promesa y si nosotros obedecemos a esa promesa. Pero si alguien viene y le da una profecía a usted y usted después ve que esa profecía no se cumplió y le quieren decir a usted, no, es que tú no creíste. Eso es mentira, porque una profecía se cumple, crea usted o no lo crea. Así es la palabra profética. Cuando Dios habla, su palabra se cumple, no caen sus palabras al suelo. Sin embargo, las promesas que la palabra de nuestro Dios tiene para aquellos que aman su nombre, aquellos que buscan su nombre, aquellos que se refugian en Él. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Estas promesas de yo soy tu pastor, de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Del Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91, son promesas, hermanas. Pero esas promesas tienen su condición bajo nuestra fe y nuestra obediencia. Si nosotros obedecemos, si nosotros creemos, Dios cumple sus promesas en nosotros. La semana pasada hablábamos del versículo de Corintios. Porque todas sus promesas en nosotros son un sí y un amén. Todas sus promesas son un sí y un amén en nosotros, así dice. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas se tienen que ver reflejadas en nuestras vidas. Es como Dios manifiesta su poder a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Sus promesas son cumplidas en nuestras vidas. La profecía, hermanas, es para los pueblos, las naciones, porque lleva un ciclo para poder llegar a nuestra redención. Pero la promesa, hermanas, la promesa se ve cumplida en nuestras vidas. Así que, hermanas, nosotras podemos declarar promesas, pero no podemos andar profetizando si Dios no ha hablado. Tengamos mucho cuidado con la palabra yo profetizo. Alertémonos con esa palabra yo profetizo. Inmediatamente usted entiende y pide a Dios, Señor, confirma tu palabra. Haga lo que hizo Jeremías, no se deje engañar.
Lea la Biblia, hermanas, lea todo lo que es Mateo, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Nuestro Señor Jesucristo habla claramente de los últimos tiempos. Y digámosle, Señor, tu palabra dice que oremos para ser dignos, para ser librados de estos tiempos. Tomemos las promesas que Él dejó. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tomemos cada una de esas promesas que Él nos dio y creamos a su palabra. Amén. La situación, hermanas, como nosotros ahorita podemos ver, hermanas, realmente parece no pintar muy bien. Sin embargo, con nuestro Dios, ahorita ya les di muchos ejemplos, aún en tiempo de cautiverio, Dios siempre mostró su cuidado por su pueblo. Dios siempre mostró su amor por su pueblo. Les tenía lugares especiales aún en lugares de cautiverio, porque Él tenía cuidado de su pueblo. Había un propósito para eso. Su pueblo tenía que ser utilizado para que la gente conociera el poder de Dios. Pero había un propósito y había también el cuidado de Dios con ellos. Así que, hermanas, pues gracias a nuestro Dios, yo sé que todas a veces quisiéramos escuchar solamente una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de todo va a estar bien, no se preocupen, las cosas van a ir mejor. Pero les digo, estas fechas van a empezar, unos diciendo que todo va a ir bien y otros diciendo que todo va a ir mal. Pero en Cristo Jesús, hermanas, todas las cosas nos sirven para bien. Todo. Así que nosotras vamos a confiar en esas promesas, vamos a confiar en las promesas que nuestro Dios ha dado para nuestras vidas. La profecía tiene que seguir su curso. Nosotros cada año, hermanas, profecías se están cumpliendo. Cada tiempo profecías se están cumpliendo. Estaba leyendo ayer el libro de Lucas, hermanas, cuando la palabra de nuestro Dios nos enseña. Cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos el tiempo del fin. Y Él decía, va a pasar esto y esto y esto, pero aún no es el fin. Va a pasar esto, esto y esto, pero aún todavía no es el fin. Entonces nuestro Señor nos está enseñando, Él no pueden todas las profecías cumplirse en un solo tiempo. No podríamos, ¿cómo se dice? No lo podríamos soportar. El Señor sabe cómo trabajar, porque Él no quiere destruirnos, lo que Él quiere es edificarnos. Lo que Él quiere es que todos se arrepientan. Todas estas profecías van cumpliendo un solo propósito, hermanas. Que las naciones un día reconozcan y doblen sus rodillas y puedan declarar que Jesús es el Señor. Así que, hermanas, si usted ya sabe que Jesús es el Señor, si usted ya sabe quién es el Dios Todopoderoso que controla, que toma control de todas las cosas, confiemos en esta palabra. Empecemos a declarar las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Empecemos a creer en ellas porque las promesas son por fe y obediencia. Y empecemos a vivir en sus promesas porque la profecía va a seguir corriendo. La profecía se va a seguir cumpliendo. Pero ahora nosotras podemos descansar en sus promesas. Amén. Les doy gracias, hermanas, por haberse conectado. La próxima semana tendremos ya un nuevo tema, pero yo espero que usted le pueda servir este tema, para que usted, este mes sobre todo, que todo el mundo anda prediciendo el futuro, que todo el mundo anda sacando predicciones de cómo les va a ir en el año 2022. Yo creo que mejor pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y como dijo Santiago, siempre decir, si Dios quiere, haremos esto y esto. Si Dios quiere. Amén. Pues vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanas, y voy a invitar a que me pasen las peticiones. Vamos a creer, hermanas, yo les pido en el amor del Señor que me ayuden a orar por mi esposo y por mí. Fuimos afectados ya por el COVID y desgraciadamente es algo, ahorita estoy sudando, estoy con un poco de calentura, pero vamos a pedir a nuestro Dios que Él fortalezca nuestros cuerpos. Les pido mucho que lleven sus oraciones a mi esposo, él ha sido un poco más afectado, que sea nuestro Dios tomando control de su cuerpo, del dolor muscular que produce esto, y que sea nuestro Dios ayudándonos a salir adelante. Amén. Peticiones. Marisela Marciso sigue pidiendo oración por su nuera María Torres.
Sigo pidiendo oración por mi nuera, María Torres, que sea su su presión estabilizada para que pueda aliviarse. Amén. Que el Señor tome control de esa presión. Rosa Torres, mis oraciones por este hermoso ministerio de hermanas guerreras. Qué bendición mi vida cada día con tremendas enseñanzas. Gloria a Dios, mi hermana Rosa Torres. Nos alegra saber que somos de edificación para su vida. Lidia Magallones, les pido de sus oraciones por mi nuera Rosy Charles, que fue operada antier, por su recuperación y por toda mi familia, para que Dios nos ayude cada día más y más a estar con Él. Amén. Gloria a Dios. Y nuestra hermana María Torres, una petición más, oración por protección divina, sanidad y porque mi familia se convierta a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a confiar, hermanas. Estos tiempos de cautiverio han traído mucha gente a la iglesia otra vez. Han hecho que la gente regrese a los caminos de Dios. Estos tiempos, hermanos, tan difíciles, está haciendo que la gente vuelva su corazón a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él siga tratando con las personas a las que les estamos hablando del Evangelio. También les pongo en sus oraciones el grupo de crecimiento que estamos nosotros dirigiendo. Y que sea Dios tocando el corazón de cada uno de ellos. Amén. Y pues vamos a orar, hermanas, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea sobre nuestros cuerpos físicamente, que Él sea sobre el alma de las personas, que Él sea sobre el espíritu de cada uno, que Él sea tomando control de todas las cosas. Amén. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti cada una de estas peticiones, creyendo, Señor, que si Tú lo has dicho, Padre Celestial, que si creemos, oh Señor, a lo que pedimos, lo recibiremos, oh Señor. Que podemos pedir, oh Señor, llamar y saber que vamos a ser escuchados, oh mi Dios. En esta hora, mi Dios Todopoderoso, yo pongo en tus manos la vida de mi hermana Marcela Narciso, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control, Padre Celestial, de esa presión arterial. Que seas tú, Señor, ayudándola, Padre Celestial, que se pueda establecer correctamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, asimismo, Señor, te pido que seas tú, Señor, con mi hermana Rosa Torres, oh Señor. Gracias, oh Señor, por la petición que ella hace. Fortalece este grupo, Señor, de devocionales, oh Señor. Tú conoces, oh Señor, el deseo de nuestro corazón, el esfuerzo de nuestras vidas, oh Señor. Que queremos, oh Señor, hacer hoy, hacer tu voluntad, Padre Celestial. Nuestro único deseo, Señor, es que tu palabra, Padre Celestial, pueda llegar a cada hermana y traer ánimo, Señor, traer fuerza, Señor, traer, oh Señor, ese consuelo que se necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús también te pido, Padre, que seas tú, Señor, con mi hermana Lidia, Señor. Que seas tú, Señor, con Rosy, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, recuperándole, Padre Celestial, ayudándole a una pronta recuperación, Señor. Seas tú tocando esa área, Señor, donde ella fue operada, Padre. Que pueda tener una recuperación completa, Señor. También por su familia, Señor. Bendice, Señor, esta familia, Padre Celestial. Fortalécelos, oh Señor, en ti. Que seas tú, Señor, siempre en su casa, su guía, Señor, su dirección, Señor. Asimismo, Padre, por mi hermana María Torres, oh Señor, que ha puesto su familia en tus manos, oh Señor. Ella tiene la carga por la salvación de cada uno de ellos, oh Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guardando sus vidas. Que seas tú, Señor, ayudándola a ser, oh Señor, luz en medio de tinieblas, oh Señor. Que seas tú, mi Dios, trayéndolos, oh Señor, con lazos de amor hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pongo en tus manos también, oh Señor, en este momento la vida de Javier, oh Señor. Tú conoces, oh Señor, tú sabes, Padre, lo que le está pasando, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tocando esos bronquios, oh Señor, tocando su cuerpo físicamente, Señor. Que seas tú sanando, restaurando, Señor. Que seas tú, Señor, liberando, Señor, de todo virus, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que seas tú limpiando mi casa, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te doy gracias, oh Señor, porque confiamos, creemos, oh Señor, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que para ti nada es imposible, Señor. Gracias, oh Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos que seas tú, Señor, guardándonos, oh Señor, y guiándonos, oh Padre. En el día de hoy, Señor, a tomar las decisiones correctas, Padre. Ayúdanos, oh Señor, a vivir hoy conforme a tu voluntad. Gracias, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, oh Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén.
Amén, mis hermanas. Que el Señor les bendiga. Yo espero que haya sido de edificación esta palabra a sus vidas y que tengan un bonito fin de semana. Todo lo que escuchen, recuerden, esperen siempre la confirmación de Dios y de su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga.